Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué tal, Nicolás Batalla? ¿Cómo andamos? ¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien? Esta música pertenece a un programa matutino. Exactamente. Todavía no, hay cosas que no decodifico. Podemos decir que te pertenece. Bien, perfecto. ¿Cómo anda Jorge Valmeri? ¿Qué tal? Tiene cositas de Sonic, Ajá. del videojuegos histórico Sonic, ¿no? Tiene cositas Es de verdad. Sonic. Tiene cositas. Hay un videoclip. ¿Cómo le gusta la electrónica a Canal 2 en general, no? Para, a ver si lo No, encuentro. no tengo una reflexión al respecto. O sea, es que ahora después va a pasar, hay una gran publicidad de los 90 que era del Ministerio de Salud Pública. Sí. Que usaba, era la época de auge de Sonic. ¿Ah, sí? Del original. Entonces te partía la pantalla en dos, pero era 2/3 Sonic siendo jugado, ¿no? Sí. En una pantalla alguien jugando a Sonic. Y 1/3 con un texto que decía, mientras los niños miran Tengo un recuerdo de esto. este videojuego, Tengo un recuerdo de esto. te recuerdo que tenés que vacunarlos y Sí, tengo un recuerdo de esto. Tengo un recuerdo Es de esto. espectacular. Yo lo subí en su momento a mi canal de YouTube. Me pareció una publicidad, la época que la gente miraba la televisión de familia, ¿no? Niños y padres, todos juntos frente al televisor, ¿no? Que era el único contenido audiovisual que tenías y bueno, el Ministerio de Salud Pública se despachó con esa tremenda publicidad. Hoy se usa eso, ¿sabes? No sé si sabías. No. Mucho video viral en redes, TikTok, Reels, etcétera, que es pantalla partida. Mitad de la pantalla es alguien jugando un jueguito, como puede ser Sonic, por ejemplo, Sí. y la otra mitad es algo. ¿En Por serio? ejemplo, no sé, Nico, Sapo, dando la lata sobre política, y abajo alguien jugando al Sonic. Y si te aburre un poco lo de arriba, tenés el ganchito de lo de abajo para seguir mirando. O sea Habría que empezar a implementarlo. Hemos ido agrandando el tamaño de nuestros televisores para poder partir la pantalla y ver cosas más chiquitas. Totalmente. Me vuelvo Totalmente. loco, mirá, no sabía, bueno, nada de eso. ¿Y por qué? Por la música. Hablemos claro. de lo Sí. importante. Pará, Hoy- pará, que tengo. Mirá que me apareció. Dale, pero rápido. Y metió Dale, pero remerita rápido. nueva, todo. Arroba Alvin Green, querido, ¿cómo andás? Operador de consola, sostenedor de tinglado. Arrancamos el diciembre, es diciembre, y es el momento de saludar a arroba Uy, que macana, escaladora estrella de nuestro país, ¿no? Primer premio este fin de semana en escalada. Felicitaciones, Maca. Y arroba César Giacosa, alias el bananero de YouTube, está porque tiene 2 bananas en sus manos en este momento. Es el Switchermaster de la transmisión espacial del canal de YouTube de esta emisora que se llama FM del Sol. Buenas tardes para todos. Se ve que no, Además, no. escucho eso y me pongo nervioso, ¿no? Porque arranca, Claro, porque tengo que arrancar. Nico es como el perro de Pablo, que No. tipo, le pones esto y ¡tuc! Se vuelve loco, así, va, ¿qué hago ahora? yo no escuché esta cortina. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Sí. La escuchaste, pero estabas con- Mi cabeza estaba en otra. Estabas contando- Borraste ese Sí. recuerdo por los nervios, Sapo. Seguramente. Estabas ¿no? con un cagazo hoy, Sapo. ¿Qué cagazo tenías? Parecía que toda la vida había estado ahí. ¿Qué Mentira, decir? mentira. Sí, claro. Gracias por la Parecía que se había fundado Canal 12 y estaba el Sapo ahí en una mesa. Hubo referencia a ese momento. Hubo referencia. Primero. Porque Dije la quiero- computatoria. Bueno, quiero ir cronológicamente. Primero, gran despedida de Diego el Sapo Sass en Canal 5. Concretamente, lo despidieron en 5 sentidos. Con Mino, hoy vamos a tomarnos 5 minutos para celebrar que Sapo está en desayunos. Los conmino a todos a ir. Esto después- no fue consensuado, claramente. No, No, claro. no. Tampoco consensuó el video que vamos a ver del clásico ahora. Vamos, si te parece, Sapo, a disfrutar de 5 minutitos de esto. No, pará. 5 minutos de esto y los conmino a todos a ir a la transmisión de YouTube. Porque lo que más me gustó de la despedida de 5 sentidos, que tuvo momentos emotivos, saludos del equipo, etcétera, es que en el 5 hicieron un compilado del Sapo en el 5, que ya son ¿cuántos añitos, Sapo? Y bueno, Casi 20 años. ya reviví. 15, ¿no? No me vas a remover de vuelta mis sentimientos, Jorge. Es increíble ver la no timeline, sé, mucho tiempo. la cronología Como del cinco, Sapo. Como 5 dijiste. No, como 15 Me quedé dije. pelado en 5 años. Bueno, ese es clave. Pero fueron como 15, o sea, según Bueno, recuerdo sí, fue como 15. 2008, por ahí. Bueno, un poquito 2008, más. 2009. Las distintas etapas capilares del Sapo aparecen todas representadas. Cecitar, para los que ya están en la transmisión de YouTube, dale play, es interesante lo que narra el Sapo, pero es muy jugoso que vean las imágenes.
No me hagas hablar mucho, Gaby, porque estoy hace casi 20 años en este canal, intermitentemente. Me acuerdo cuando el Gonza Delgado me convocó para hacer una columna de música. Ahí arranqué, la noticia y su contexto. Yo de televisión, imagínate, ahí, ¡ay, la puta! Mirá. No. Bueno, ahí estoy yo en mis inicios. En tu prime. Mi prime. Yo hablo de un backup de arvejas, choclo. Tuve un programa que fue espectacular que se llamó Videoparlante, que lo hicimos con total libertad, Parezco una vestido de mujer, locura, periodistas, ahora este proyecto Zigzag, divino creo que de Cinco Sentidos, Zigzag. siempre con absoluta libertad, con gente de la planta para laburar en todos los órdenes. Me saqué las ganas de hacer muchísimas cosas que quizás en otros lados no podría haber hecho. Sin Era siquiera de saber. Palleja. Poneme pausa acá. Poneme pausa acá y Cecitar, dejá estática una imagen del sapo peludo pelado. Todos los estadios capilares del sapo. Mirá qué impresionante. Peludo pelado, pelado sin barba. Qué camisa que me gustaba esa. Pelado sin barba flaco, pelado sin barba gordo. Sí. Pelado con barba actual. O sea, está todos tus estados capilares, sapo. Toda mi vida. Una vida registrada en la pantalla pública. Ah, hermoso, sapo. Hermosa despedida me hicieron. Ahora sí, mis compañeros. ¿cómo arrancó Diego el sapo Sass en Ya se suele este desayunos? arranque, Nico. ¿Cómo decir? Sí, claro. Vamos, César, mostrame cómo fue el arranque. Es una cortina me- frenética. No, ¿Eh? arrancás up. Es frenética. Arranca bien arriba. Sí, esto es pastillas fines de los 80. Sí, dale, Cecitar. Muy buenos días para todos. ¿Cómo les va? Arrancamos la mañana en Desayunos Informales. ¿Qué mañana Pausa, tenemos? pausa, 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 ¿Qué pausa, mañana pausa, arrancamos? pausa, ¿Cómo les va? pausa. Pausa, César, pausa. Si te puedo preguntar algo, si no te ¿A mí? molesta, Sí. si no te molesta, ¿hay algo, hay una diferencia de sueldo, de responsabilidad? ¿Por qué ese nivel de energía ahí y no acá no? Porque acá esa responsabilidad la tiene el sapo, que es el que... El que dice muy buenos días. Claro, el No. que tiene que saludar y entrar con el tono. Pero esto fue un 180% de energía. Poneme de vuelta el saludo, Cecitar. Miren el saludo de Nico. Muy buenos días para todos. ¿Cómo les va? Arrancamos la mañana en Desayunos Informales. ¿Qué mañana tenemos? ¿Qué mañana? Para hoy, ¿qué mañana? Arrancamos la semana con Paula Escorza. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Diego Sapo Sass. Con mucha alegría les decimos bienvenido a Desayunos Bienvenido. Informales. Sapo, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan? Gracias por recibirme. Gracias por la ¿Viste que el sapo está mucho más abajo que como saluda acá de tarde? Bueno, estuvo más abajo. Es inversa, es una cuestión de roles, es una búsqueda de equilibrio. Es así. Se van a ir turnando Sí. ahora, se van a ir turnando un poquitito, ¿no? No, a la mañana el rol de estar allá Claro, arriba exacto. le compete a Nicolás Y- Batalla. pero de tarde Así te- como a vos te compete de tarde. Exacto, de tarde te tenés que Con activar. matices. Dame cómo siguió, porque bien saludado el sapo. Nico lo presenta al sapo ante la audiencia, porque vieron que uno construye su audiencia en el programa en el que está, y cuando hay un integrante nuevo hay que presentarlo. La primera parte de la presentación de Nico. Siento que no hay que presentarlo, pero claro, eso tiene que ver con mi experiencia personal. A ver, algunos datos sobre el sapo, los públicos, los que Pobre se pueden sapo, contar, no por pienso supuesto. Vas a hacer una bio, mi vida, Nico. Tengo, sí, 3, 4 páginas de la bio del sapo. No, a ver, primero, se te puede decir sapo en televisión, igual que se te dice en radio, ¿estamos de acuerdo? Te diría que el 80% de la gente me conoce como Sapo y no como... Es más, mucha gente no sabe que me llamo Claro. Diego. Está, perfecto. Esa duda que la tenía despejada, a ver. Primera pregunta, ¿te puedo decir sapo? O sea, ¿por qué ir por este lado? Jorge le va a sacar. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste que te iba- ¿Qué pensaste? ¿Que te iba a decir, no, decime Diego Estamos en acá? diciembre, tandas generosas. ¿Qué pensaste? ¿Pensaste que te iba a decir, no, decime Diego acá? Sapo soy al aire, pero acá, decime Diego. Jorge, ¿Viste televisión? aprovechar- Charla coloquial, Jorge. Rompiendo el hielo. Exactamente. Jorge va a aprovechar las mañanas para hacerle bullying a los dos al mismo tiempo. Sí. Y está en su momento, Jorge. No, Sí. no es bullying, es hacer una pregunta. Ahora Hay sí, que o sea- recordar que a Jorge no le hemos agarrado ninguna. Tuvo alguna polémica en el bar un tanto No, jugoso vos no- últimamente, o sea, ¿no? Que picante por siempre. lo menos, pero. A Acá, ver, el tema es que yo los domingos que termino séptimo día cansado, me acuesto a las 12, me levanto a las 5, ¿no? No llego acá con la energía de ir a buscar los polémicas que yo lo veo parado todos los domingos, con
que trucos de magia, que tarot, que no sé qué. O sea, hay mucho material para ir a buscar. Vamos a hacer un especial de fin de año, de hecho. Lo pueden hacer el especial de Navidad de Jorge Polémica. Hay un circo, hay de todo. Hay de todo. Un Sí, circo, sí. claro, sapo, un circo, sapo. Un circo, sapo, claro. O sea, yo lo veo todo en silencio, ¿no? Claro. Porque tengo el monitor ahí. Nico igual. Voy a quebrar una lanza por Nico produciendo desayunos y después. Séptimo día. Produciendo desayunos, ¿no? Programa periodístico, etcétera, pensando, bueno, ¿qué vamos a traer? Después, séptimo día, ¿no? Que involucra más gente todavía. Voy a quebrar una lanza por Nico en su mundo periodístico, viendo a ver qué notas tiene que hacer el lunes en desayunos y qué está haciendo el domingo. Monitorea qué es lo que están haciendo los demás canales y ve tipo un circo, una maga, una tarotista, Jorge, ¿realizaste? un mentalista, un Nico mirando a ver qué está pasando. Qué lindo. Quiebro una lanza por Nico. ¿Realizaste actividades circenses en el 10? No, Ah. aún no. Sí, Ah. participé de actos de mentalismo, por ejemplo. ¿Fuiste hipnotizado? Se me quiso hipnotizar. ¿Y eso por qué nadie lo Bueno, sapo. reporta? Porque los lunes venimos con pocas horas de sueño. Por eso, ¿no? La última. Ujú. El sapo logró lo que Alvin un poco había mostrado con nuestra clásica cuña del sapo, ¿no? El sapo logró dar la bienvenida sin trancarse. Acepté solamente para poder redimirme. Y lo comentaron eso al aire. Dame play, Cecitar. Me presenté en séptimo día, dije gracias por la compotatoria. Hoy puedo decir convocatoria sin miedo a trancarme. Lo que ha mejorado el sapo en estos años es impresionante. Yo lo quería contar, pero me contuve y dije, no lo voy a dejar pegado, se deja pegado solo igual. Así que... Bien, bueno, ese era el objetivo último. El periodismo televisivo, como la vida, como el fútbol, da revancha. Da sapo. revancha. ¿Estás contento? Sí, claro que sí, Jorge, obviamente. Nico, ¿estás contento? Sí. Bien, ahora que felicitamos al sapo, Pará, nos divertimos 5 minutos. Pará, porque es el show de la gastada de Jorge, porque ahora vamos a venir con el gol de Ebre. O sea, tampoco te hagas el langa, el canchero acá. Sapo, si vos ¿Qué? sabés que yo soy de Peñarol igual que vos, Sí. que olor del carbón recorre en mis venas, ¿vos te pensás que a mí me hace gracia esto? A vos te hace gracia cualquier cosa que sea meter el dedo en la llaga. ¿A vos te parece Jorge. que me hace...? César, poneme un relato partidario de Nacional ayer, A ver. momento de gol. ¿Vos pensás que yo me hace Relato gracia esto? partidario, No o sea, consumí- Vamos a nada escuchar un relato todavía, partidario de Nacional. del Morro en este caso, dale. Juega mano a mano, Ebre, gol, gol, me muero, gol, Ebre, Nacional no va, 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 y lo gritamos con izquierdo, y lo gritamos con izquierdo, y lo gritamos con el Morro, y lo gritamos con Waldemar Victorino, y lo gritamos con todo lo que está en el cielo, y lo gritamos todo, y el parque es un abrazo gigante en tres colores. Pero, Jorge, ¿vos dijiste el relato del morro? Yo quedé Morro como- Esteves es el nombre de él. Ahí va. Lo gritamos con el morro, pero estaba también recordando el otro morro. Claro. Ahora sí, Ese morro Esteves. fue muy emotivo. Ahora, ¿Cómo viviste o el sea, clásico ayer, Sapo? un gol y se queda sin vos. Ya había gastado el de Cuates también, ¿no? Bueno, un gol Digo- y medio y se queda sin vos. ¿Y medio? ¿Estás reconociendo que fue es algo? un campeonato, ¿no? No sé si estaba gritando un gol o un campeonato. Nada, sí, esa apreciación. Bien. Bueno, bien, Jorge. ¿vos ¿Cómo lo viviste la jornada de ayer? Mira, te voy a decir dos cosas. Lo comenté hoy, mañana, pero, o sea, viví el partido con delay. O sea que básicamente necesito una suscripción, que alguien me haga una suscripción a la transmisión que relata el gol primero. Porque la que tengo yo, claramente, me está matando. Me vino- FM. ¿Eh? La FM. Está bien, pero si lo quiero ver... Creo que salieron en todas las plataformas igual, de todas formas, ¿no? No es que el resultado era distinto si la escuchaba Claro, por Ebre radio. los clavó en todos lados. Sí, Y sí, ya sí. sé que sí, pero ya me enteraba por mi vecino que Ebre o ahí en ¿Querés Nacional- saber lo que me pasó a mí, que está aún Contá. peor? Ujú. Final del No primer creo tiempo. que sea peor que lo que le pasó al Sapo, que básicamente... Pero se también quedó me ha sin pasado equipo, porque, para tiene- triunfo de tiene Peñarol, me ha menos pasado sentido. también muchas veces. Y hizo un horror. Me enteré que alguno de mis vecinos es argentino, pues estaba viendo fútbol argentino. Ujú. Y de repente estoy viendo el partido final del primer tiempo y escucho un gol relatado por alguien que no sé quién es. Y digo, a ver cuándo viene el gol. Y pasan 3 minutos y yo mirando la tele desesperado a ver quién metía el gol. Y que no era este partido.
y me enteré que estaba mirando fútbol argentino. Bien, bien nacional. Bien, felicitaciones para el campeón del uruguayo. Peñarol, como siempre, con la mira de la Libertadores. El año que viene será la sexta. Bueno. No capaz que estás sí. Capaz que sí. por equilibrar un poco, ¿no? Porque para que no sientas que esto es un ataque hacia vos, Sapo. No. Tenés por ahí, Cecitar, una captura de pantalla de uno de los momentos tal vez polémicos, controversiales de... ¿Esto, Sapo, cómo me lo ¿No definís? está Jorge? No, Jorge está- repartiendo el juego como Orsi en alguno de sus tantos programas, ¿no? ¿Sabes qué? Tenés O sea, razón. yo lo defino ¿Sabes como, ¿sabes qué? Te lo voy a- como un Dale. pisotón, ¿no? ¿Sabes qué? Te lo voy a cambiar. Nico, ¿cómo definís esto? Y yo lo que veo ¿Sentís es que robaste un a Peñarol? Un jugador de Peñarol es clarísimo, está pisándole el pie a Romero. Es muy clara esa imagen, Jorge, gracias por ponerla, porque es la imagen de la cual se ha hablado muy poco, que es sí, es más, claro, sí, pudo haber sido amarilla con pecas, ¿no? O sea, le pone toda la plancha arriba el jugador de Peñarol a Romero, que por suerte no se lesionó y pudo seguir jugando. No fue el mejor partido de Romero. Pero está bien, es un robo porque ya tendría que haber entrado con amarilla. No te aproveches Sí. porque no podemos pasar mucho video por un tema de YouTube y los derechos, pero etcétera. me mostraste- Viene alguien y me mostraste el viene alguien y me pega un balazo en la cabeza si pongo un video Mostraste de el fútbol. fotograma justo, no ¿Por eso precisás. pasaste la transmisión partidaria? Sapo. No, está bien, estamos descubriendo. Nada, yo qué sé, justo ganador. Nacional fue mejor en las dos finales. No acompañás el estado de WhatsApp de no, tu entonces, acompaña el presidente. estado de WhatsApp En del cierta presi- forma de todo el año, porque también ganamos el anual Ganaron, Sapo. O sea, sí. Nacional fue mejor todo el año. No sé si fue mejor futbolista de todo el año, porque Sí. de hecho echaron a su técnico. Peñarol lo echó a su técnico. O sea, Nacional claramente Dimos tuvo altibajos ventaja. a lo largo del campeonato. Peñarol también. Ganamos el anual con una resta de puntos, Sí. inclusive. Sí. Y si echamos al técnico, pues tenemos Vos, la vara Alvin, más alta que ustedes. estabas pidiendo para que renunciara todo Nacional hace 2 No, meses. siempre fue contra los dirigentes. Fantasma. No. Callate No, la no, boca. no. Perdonanos Siempre por tener fue este paladar. contra los Perdonanos. dirigentes. Nunca pedí que echaran a ninguno Siempre de los fui técnicos. contra los Echamos dirigentes. 2 técnicos en el año, pero Que nunca ya te pedí he que puesto a echaran a ninguno de los técnicos. Ganasarte. Nunca. Y ahora salís a Nunca. hablar, por favor. Hablé mal siempre de los dirigentes. por lo menos Y voy a- a seguir a hablando River mal de lo los seguimos dirigentes. bancando, ¿viste? No me importa haber ganado el salido campeón, que voy a seguir hablando mal de los dirigentes. Ayer me acordé de vos, Alvin, porque en polémica se arrancó el programa, digamos, post partido. Flavio Perchman al teléfono y me acordé de Alvin, ¿no? Rápidamente. Le gusta más el micrófono que ver fútbol. Me Estuvo siento recién muy en la mesa, identificado ¿no? con Perchman. No, en la mesa no, en las voces del En fútbol. la voz de fútbol. Sí, Yo sí. escuchaba que alguien estaba hablando con Le gusta el Jorge acá. cucurucho, le gusta el cucurucho. Sí, bueno, bien Nacional. ¿Es importante un uruguayo? Sí, claro. Sí. Es más una obligación. ¿Y Digamos. se cuentan, por ejemplo? Sí, ¿Quién, claro, sí. ¿Cuál es de Peñarol Nacional? ¿Quién tiene más campeonatos uruguayos, Bueno, por si ejemplo? mirás el siglo, lo que va del siglo, Nacional Si mirás la tiene historia de los dos 14, de los bueno, dos. no sé, Y la si mirás cuenta la historia, toda, tenemos Nacional más tiene también. más. ¿Sí? Sí, nadie ganó más. Vos, Jorge, sabés cómo se llama Pregunto. el estadio de Peñarol, ¿no? Campeón del siglo. En lo que va de este pasado, siglo, ¿no? Nacional O sea, viene ganando más pasado. campeonatos. Le falta bastante todavía como para aproximarse a la gloria de Peñarol. O sea, anda a las vitrinas a ver cuántas copas tenés. Te falta, bueno, tener huevo como el Carboné, Peñarol. Y esto es lo que puedo decir. Bueno, se acabó entonces el momento Sapo en desayunos, Sapo en el clásico. Podemos pasar a otros temas si querés. Una tanda. Estás libre. ¿Puedo hacer estás una libre. tanda? ¿O querés Solo si hay música. Hay música, claro que sí, claro que hay música. Y si me prometés, ¿qué va a haber en el resto del programa? Vamos a meternos con la historia propia de nuestro país, con dos de los historiadores más importantes de nuestro país. Sí, claro. ¿no? Sí. Ana Frega y Nicolás Dufo acaban de presentar, en realidad van a presentar mañana Independencia o Unión, la formación del Uruguay, en el marco de las conmemoraciones bicentenarias del proceso de independencia del Uruguay. Bueno, vienen a plantear discusiones nuevas de los últimos años vinculadas a ese proceso. Recientemente electo decano de Humanidades. Sí, horas Dufo. como Sí. decano Nicolás Dufo de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ana Frega, por su parte, también ya lo fue entre el 18 y el 22. Ventana al mundo. El presidente del mundo libre, Donald J. Trump, el presidente de Estados Unidos de América, puso ayer un aviso diciendo: consideren el espacio aéreo de Venezuela cerrado. ¿Qué está pasando? ¿Van a invadir Venezuela? ¿Van a hacer un ataque aéreo a Venezuela? Hoy habló Trump, de vuelta le preguntaron, bueno, ¿y esto qué significa? Lo explicó. Maduro está saliendo a hablar también. Habló Trump con Maduro. Se sabe parte de la conversación que tuvieron. Y tiene un eco en Uruguay esto. ¿Cómo Sí. se va a plantar Uruguay ante un posible conflicto Estados Unidos-Venezuela? Habló el PIT-CNT,
¿Habló el gobierno también? Bueno, todo eso lo vamos a ver post-tanda. Habló el gobierno también, entre signo de interrogación, ¿no? Poniéndole esa dosis de curiosidad que tanto le gusta a Jorge Valmeli. Música, te pasé el tema, ¿no? ¿Por dónde viene? ¿Por el lado de tu incorporación al desayuno? Me quedé ¿Por el muy lado atrás, de- me quedé muy atrás en los sin memoria. Viste que se nos está muriendo como mosca, ¿no? Pero este se murió joven, porque este es una de esas gente que es de una generación que no se está muriendo todavía. Estamos hablando de fin de los 80. De hecho, no sé si vieron esta gira que hizo Oasis cuando cantaban Live Forever. En cada lugar donde estaban ponían, digamos, una foto de alguien icónico del país o de la música que falleció recientemente. De hecho, en Argentina, cuando cantaban Live Forever, ponían la foto de Maradona. Ahí estaba Liam Gallagher saludándolo, abrazándolo desde el escenario. Y en la última pata de la gira, en Brasil, pusieron la foto de Manny, que era el bajista de los Stone Roses, que era, digamos que Oasis existe en gran parte por los Stone Roses, por la música que hacían y porque fueron parte esencial de la escena de Manchester, de donde es Oasis. Si no escucharon nunca el disco debut de Stone Roses, vayan a escucharlo. Sacaron 2 discos, el segundo está bien, pero el primero es una joya de la música británica contemporánea, se llama como la banda Stone Roses, y acá aparece el bajo de Manny bastante presente. No pongas todo, Alvin, porque después viene una parte instrumental que es como se va el disco, que es un cuelgue divino, pero que no hace al aire, digamos, en este lunes. Pero sí, escuchemos la canción propiamente dicha, que es I Am the Resurrection. En el chat de YouTube hay gente sí. genuinamente molesta, Ajá. bastante decepcionada porque el programa de hoy no sea incomodar al sapo 100%. ¿100%? Sí, o sea, querían todo un programa de molestar al sapo. Bueno, después me dicen que los tilde de tóxicos a los de YouTube. Mirá lo que están Las cosas que piden. Lo que piden, o sea, Las cosas y que les parece piden. gracioso eso. Así está el mundo, amigos. Mientras que en el Ya, 097-441-443 Sapo, la gente es mucho menos tóxica. Sí. Hablando de tóxicos, ¿podemos catalogar a Donald J. Trump, el presidente de los Estados Unidos, como una persona tóxica? Por lo pronto, las personas tóxicas suelen caracterizarse por mensajes velados, ¿no? La famosa pasivo-agresividad, mandarte un mensaje que no está 100% claro. ¿Ese es el estilo de Trump o Trump es una persona 100% directa? En Truth Social, su red social de preferencia, Donald Trump puso lo siguiente, yo se lo voy a traducir al español. A todas las aerolíneas, pilotos, traficantes de drogas y traficantes de personas, por favor, consideren el espacio aeronáutico arriba y alrededor de Venezuela cerrado completamente. Gracias por su atención en este tema, presidente Donald J. Trump. Pide por favor, ¿no? Por favor, consideren Sí. el espacio aéreo, ¿no? de Venezuela arriba y alrededor cerrado. A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de humanos. Sí. Trata de personas. Vos sabés que hoy publicaba el Miami Herald, ¿no? El diario norteamericano, el Miami Herald. Histórico. A ver, hay que recordar que, así como en su momento muchos cubanos se fueron a Estados Unidos y más concretamente a la Florida para buscar refugio, exilio, hoy día está lleno de venezolanos. O sea, cubanos a la par de venezolanos a la par de cubanos. Y entonces la información por ahí fluye mucho. Y el Miami Herald informó que antes de que sacara Donald Trump este comunicado, a través de su red social, habló con Maduro. Trump habló con Maduro el 21 de noviembre, que al parecer le dio un ultimátum. Básicamente le dijo, puedes salvarte a ti mismo y a tus seres queridos, pero debes abandonar el país ahora. Y le ofrecieron un pasaje seguro para Maduro, para su esposa, para su hijo, solo si aceptaba renunciar inmediatamente. Se negó Maduro a dimitir y hizo una serie de contrademandas que al parecer no tuvieron, pidió inmunidad mundial, que ceder el poder pero que quedara a cargo de las Fuerzas Armadas, y le pidió a Trump, y trataron de contactarse por todos los medios con Trump nuevamente, nunca más le contestó el teléfono, y que vino después ese mensaje que acaba de leer. Hoy le preguntaron a bordo del Air Force One, el avión presidencial,
Le preguntaron a Donald Trump por este tema, no citando al Miami Herald Sapo, sino al New York Times, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Citar, si te parece, lo escuchamos. Está en inglés, pero tiene subtítulos y les hacemos la traducción. President, on Venezuela, can you tell us more about why the airspace above Venezuela should be considered closed? Because we consider Venezuela to be not a very friendly country. They sent millions of people, really, and probably a number in excess of that. And a lot of those people shouldn't be in our country, from jails, from gangs, from drug dealers, from all of the people that came into our country. Ponele pausa un segundito, César. Ahí le preguntan, bueno, ¿nos puede contar algo sobre este anuncio? Y dice, bueno, lo que pasa es que Venezuela nos está mandando muchas personas que son narcotraficantes, son prisioneros, pandilleros, y eso está mal, eso no tendría que estar pasando. Es parte de la retórica de Trump que ya conocemos, ¿no? Él lo que dice es que de Venezuela están llegando drogas, narcotraficantes, etcétera. La misma excusa que da cuando le preguntan por los ataques aéreos a barcos en el Caribe. Y acá le preguntan más concretamente sobre la llamada. Causing a lot of problems and drugs. Does your warning mean that an airstrike is imminent, or should we not read it that way? Don't read anything into it. The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. Then can you tell us a little bit about it? No, I can't do that. Would you say it went well? I wouldn't say it went well or badly. It was a phone call. Ahí le preguntaron, bueno, su advertencia, ¿hay que interpretar que se viene un ataque aéreo inminente? Y Donald Trump dice, no interpreten nada. Después otra periodista le pregunta, ¿tuvo una llamada con Maduro? Sí, tuvo una llamada. ¿Nos puede contar algo? No les puedo contar nada. Pero diría que fue una llamada que salió bien. ¿Diría que salió mal? ¿Es un ejemplo bueno o es un ejemplo malo? ¿No? ¿Es un ejemplo bueno? Es un ejemplo. Bukele es un ejemplo. Ni bien ni mal, fue una llamada. Fue una llamada. Bueno, lo que se está trascendiendo ahora es que la llamada fue un ultimátum a Maduro para que abandone el poder y no le avanzó más nada. ¿Qué sucedería en caso de no abandonarlo? Le dieron, digamos, este salvoconducto de poder abandonar con su familia. Maduro hizo esta contrademanda. No recibió una respuesta del gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano dijo que por lo pronto no tenía pensado una invasión terrestre. Es todo lo que avanzó hasta el momento. Hay que ver, o sea, cuáles son. Claramente, el objetivo de Estados Unidos no es limitar o eliminar el tráfico de drogas de Venezuela a Estados Unidos. Claramente hay otra idea detrás, que es básicamente tomar el control sobre Venezuela, o sea, o tratar de derrocar a Maduro. A la vieja usanza de Estados Unidos, sin una intervención directa en el país, ¿no? Pero sí a través de proxies o a través de estrategias de inteligencia. Golpe financiado. El viejo y querido golpe financiado de que, bueno, no voy a meter yo tropas de mi país en el tuyo, pero con financiamiento, con plata, con presión, lo que generó es un caldo de cultivo para que vos te hagan un golpe de Estado. Y vos tenés ahora en el estado de Florida, que es un bastión republicano de venezolanos republicanos, porque se fueron y básicamente entienden que los republicanos son los que más presión le han hecho a Maduro para que deje el poder, pero que tienen sentimientos encontrados con Trump, porque por un lado ven que está haciendo lo que nadie se anima a hacer, que es básicamente tratar de voltear a Maduro, al régimen de Maduro, pero por otro lado también les limita las políticas migratorias a los propios venezolanos. Los quiere echar. Los trató de narcotraficantes, traficantes de personas. Entonces la persona que quiere devolver la democracia a mi país es la misma persona que no está aceptando a nuevos ciudadanos venezolanos y quiere echar a todos los que están acá allá. Entonces es Trump, en toda su excepción. ¿En qué anda Nicolás Maduro? Cecitar, ¿podemos ver uno de los últimos videos de las cuentas oficiales de Nicolás Maduro? ¿Cuál es el mensaje que tiene él en este momento para el mundo? Lo podemos ver. Ahí está sonando Imagine de fondo, ves protestas en Venezuela. Ves mucha gente supuestamente apoyando a Maduro y ahí habla de Imagine. Es una inspiración para todos los tiempos, es un himno para todas las épocas y generaciones que dejó John Lennon como regalo a la humanidad. Que viva la memoria eterna de ese gran poeta y música, John Lennon. Listen to me.
Here I come. Here I come. The people United States. War of Caribe. War Suramerica. No. War Eternal. No. Peace for America. Yes. Paren las mentes y manos enloquecidas que quieren llevar a Estados Unidos otra vez a una guerra eterna en Sudamérica y en todo el Caribe. En nombre de Dios Padre Todopoderoso, decreto la paz para Venezuela y decreto la paz para el Caribe y Sudamérica. Ahí tenían a Maduro en TikTok, por ejemplo. Eso lo vimos ahí. ¿Qué pasa? ¿Te reís porque está Maduro en TikTok? No, sí, no, porque a mí me vuelve loco todavía las multitudes que todavía acompañan a Maduro, ¿no? Se ve que inventa festividades y celebraciones cada una semana, porque siempre está hablando en público con mucha gente. Después se me hizo gracia el cierre de TikTok. Y después, digamos, lo rústico, digamos, del cantar de Maduro. No solamente su inglés, sino también... Bueno, es de largarse a cantar. Pero todo muy triste, muy trágico. Hay igual una interpretación acá interesante para hacer. Si vos mirás a algunos influencers venezolanos, obviamente afines al régimen de Maduro, están con la línea de ojo con la guerra eterna. Y están con el imaginario y la simbología de Vietnam, por ejemplo, como advirtiendo, bueno, miren que si se meten en este baile, después no salen más. Capaz que te venís acá y venís con la idea de derrocar a Maduro y te encontrás que tenés una guerra que te dura 15 años, 20 años, la perdés. No lo veo a Trump con esa paciencia, ¿no? No. Yo creo que es como todo lo que hace Trump. Tantea, a ver si le digo que renuncie, ¿cómo reacciona? Si le hundo unos barcos ahí en el Caribe, digo que es... Y meto el portaaviones más grande que tengo, claro, y se lo pongo en la puerta. Reacciona. Capaz que se aburre, en unos días se aburre y termina juntándose con Maduro y firma un acuerdo de libre comercio entre los... Uno nunca sabe con Trump cuáles son... Seguro que está pasando algo subterráneamente. Algún tipo de plan tiene Estados Unidos. No llegó hasta acá para no hacer nada, me imagino, ¿no? Bueno, hay que ver exactamente. Al parecer, por ejemplo, Petro ahora puso a Cartagena, la ciudad colombiana, como lugar de negociaciones entre gobierno y oposición en Venezuela. Es decir, María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz. ¿Son señales de algo? O sea, el gobierno uruguayo, Nico... También se puso a disposición de las negociaciones. Se pone a disposición para hacer una mesa de negociación. Hoy le preguntábamos a Valeria Zuccasi, vicecanciller de la República, sobre una comunicación del PIT-CNT de los últimos días, de la que daba cuenta La Diaria, que le reclamaba al gobierno uruguayo que se expida sobre lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela. Ahí estamos viendo el titular. PIT-CNT afirmó que sería deseable que el gobierno uruguayo exprese una posición clara sobre Estados Unidos y Venezuela, y lo que dijo Zuccasi es que de alguna forma no está saliendo una comunicación a propósito de lo que está pasando, porque están en tratativas de que Uruguay eventualmente se pueda convertir en una mesa de negociación para bajar la tensión, y que eso puede limitar, o limita, mejor dicho, el tipo de expresiones que pueda tener Uruguay al respecto, porque, claro, si cortás grueso, eso te puede deslegitimar como un actor mediador, sin perjuicio que igual habló, por ejemplo, en el caso de Venezuela, habló de régimen y reiteró que el gobierno uruguayo no reconoce a Maduro como legítimo gobernante de Venezuela. María Corina Machado habló sobre este tema. Hace unos 3 días se publicó una nota en Infobae donde le preguntan por la presión de Washington sobre Caracas, y dijo: no quiero especular, Venezuela está lista para la libertad, y dijo que una vez que eso suceda, esto traerá ondas de libertad y estabilidad a toda la región, en particular a Cuba y Nicaragua. Y en un mensaje directo a Maduro, María Corina Machado dijo que el tiempo se le acaba y que es el momento de que facilite el proceso de transición. Están las últimas horas del régimen venezolano, según dice ella, ¿no? Son sangrientas y oscuras como fue su llegada. Esa es la postura de María Corina Machado, básicamente diciendo a Maduro que bueno, que aproveche ahora y deponga las armas. El trascendido es que Trump le dijo que tiene que abandonar el poder ahora, o sea, si se abandona el poder, le garantizan seguridad. Hubo una contrademanda de Maduro, y la consecuencia fue que Trump cerró el espacio aéreo venezolano. Ahí tenés.
Jorge. Háblame. Suena demasiado siglo XX todo eso para estar Sí. cerrando el 2025. Igual a Maduro la debe haber, ¿no? Se viene sosteniendo a pesar de elecciones fraudulentas, de presión Sí, internacional. Maduro también revueltas suena internas. a Sí, 70, digo, ¿no? sí. Sí, claro. Piel gruesa. Contame algo, ¿Qué? Sapo, si no te molesta. Puedo rascar un poco en la faceta musical del Jorge Sapo. tiene ganas de irse para cualquier lado. Háblame de Imagine, Sapo. ¿Qué te parece Maduro recordando el Imagine de John Lennon como una especie de llamado a la paz mundial? Como diciendo, no, ¿cómo puede ser que Estados Unidos me quiera invadir si ustedes son el país de John Lennon, son el país de Imagine? No se olviden de John Lennon. Háblame de Imagine, Sapo. El país de John Lennon. Que te hable de Imagine. Hablame de que mató a Imagine. John Lennon, ¿no? Es una canción de. De Imagine o tal vez César de Supón, ¿no? Que es su versión en español. Pará, pues César ya se quiere a las manos con estas imágenes que están en boca. Pará, vamos a aguantarlas un poquito, César. Amasala, Sapo, amasala. Para empezar, Imagine. Sí. Preguntá y yo respondo en la medida de lo posible. Imagine, el hit de John Lennon solista, ¿no? El hit de John Lennon Es la solista. principal canción que tiene Sí. en su haber como solista. Es el himno pacifista por excelencia. Junto con Give Peace a Chance. Se dijo que es más John Lennon Yoko Ono que John Lennon solo. John Lennon sacó parte de la letra de un texto de Yoko Ono. Hay que recordar que John Lennon se enamora de Yoko Ono a fines de los 60. Yoko Ono formaba parte de un movimiento de vanguardia artística y John Lennon empezó a curtir esa movida y ahí, bueno, se enamoraron, noviaron y se casaron. Y Lennon graba su segundo disco, Imagine, que incluye esta canción, que tiene presenta ese mundo utópico en parte basado en las letras de Yoko. Pero no le dio créditos en su momento, después dijo que fue muy machista al no darle crédito suficiente a Yoko, ¿no? Todavía estaba en su transición, estaba desconstruyéndose. Se deconstruyó, obviamente, se recontra desconstruyó. Un mundo sin religión. Le preguntaron si era una canción marxista, comunista. Bueno, es un mundo sin religión, un mundo sin países y sin posesiones. Sí. La utopía comunista. Sí, pero él dice que no, pero que no era el comunismo de los países que estaban atravesando el comunismo en esa época, sino que era más el socialismo que él se imaginaba para Inglaterra. También, todo muy vago todo y atorrante, pero sí, fue su canto socialista al mundo en que vivía y después fue usado por gente como Maduro, fue usado por gente como Caribe con K para hacer su versión de imágenes. Por Supón, la versión de la pandemia. Supón. ¿Se llamaba así, César? ¿Se llamaba Supón? Tamara Bella, a ver. Matías, uy, por favor. Decí que no tiene sonido esto, porque si no. Ahí. Infierno. Y arriba estrellas, sí. Imaginad que todos vivimos la vida así. Supón que no hay fronteras. No es tan difícil, no. Qué dura que fue la pandemia. Las guerras. Estragos, Nico, causó estragos. No, es el peor momento de la humanidad, la pandemia. Imagina que todos vivimos la vida así. pensarás que es solo sueño. Pero el único no soy. Tú puedes ser parte de ello y el mundo se unirá. Suponte que no hay cielo. Cortando todo así. Fácil para ti. La convencieron, ¿sabes? No hay infierno. Y arriba estrellas y... Julio Buffarini. Sapo Supón. Tremendo esto. ¿No? Pero es un poco la traducción literal de la letra, ¿no? Imagínate que no hay un cielo arriba, no hay un infierno abajo, no hay nada que nos divida. No, a mí me hizo correr enseguida al documental del encuentro por los derechos humanos que se hizo en el año 96 en Juan Lacase, en Colonia, cerca de Juan Lacase, en Paraje de Minuano, que fue el Gusto uruguayo. Lo más parecido a un gusto que tuvimos en nosotros fue ese encuentro. Creo que estuvo organizado en parte por la gente que venía del Frente Juvenil del MLN,
¿no? Bien. Tuvo organizaciones feministas, tuvo organizaciones ecologistas, grupos que venían de Argentina, otros grupos no tan conocidos como CDC, Comer, Cagar, Coger. ¿Qué fue? O la banda del Cuervo Tuerto. ¿Qué es de la banda de esos movimientos? Me interesó la banda del Cuervo Tuerto. Y el otro ni que hablar, había ¿no? El mucho- CDC. Había mucha gente. Estamos viendo imágenes ¿Eso- ahora. esos son los de Poneme Ludelar? pausa, César. Poneme pausa, César, esto porque. ¿Esos los que mencionaste son los de Ludelar, el famoso CDC? No. El No, CDC. no creo. Había muchísimos grupos que se presentaron, digamos, que participaron con carpas, con talleres. Iba a cualquier grupo hippie y decía, quiero estar acá. Sí. ¿Cuál es tu nombre de tu colectivo? CDC. ¿Por algo? ¿Qué significará eso? Y bueno, significa tac, tac, tac. Cuando vean si alguien va al documental, está el documental entero en YouTube, aparece el representante de CDC, que es un rolinga, es espectacular. No. Necesito ver. es ¿Lo una subiste en tu canal de YouTube? Sapo? Yo subí un fragmentito a mi cuenta de Instagram, un fragmentito, Jorge. Un fragmentito. Y generó resonó mucho porque mucha gente. Yo estuve ahí. Muchísima gente O que sea, no sabe hay que- sobrevivientes. Hay muchos sobrevivientes. A ver, había una radio. El dueño del paraje quedó absolutamente espantado. No quiere hablar del tema hasta el día de hoy. O sea, ¿Por qué? porque tomaron por asalto el lugar, destrozaron. Había una capilla dentro del paraje, la destrozaron. Mundo sin religiones. Mundo sin y sin religiones. posesiones. Y sin Así que de ahora en posesiones. adelante, de tu campo. Había una radio que se instaló ahí en la capilla mismo, creo, y que se llamaba Contrapalo, y que en su Hermoso momento todo. hicieron, hay unas transcripciones de lo que fue la transmisión, y en un momento se puso, estaba complicada la cosa, estaba espesa. Pero el hombre que no quiere hablar, ¿puso a disposición el lugar? Sí, puso a disposición el lugar, se lo alquilaron, creo. ¿Y se lo destruyeron? Es algo así como una reconstrucción en su momento. Se lo destruyeron. Nico, no se negocia no con solo hippies, eso, Nico. porque ¿qué pasó? Es como no negocio Es con una terroristas. enseñanza, claro. No negocio con hippies. Lo más recordado a ver, tocado Plátano Macho, Cross, tocaron 1000 bandas, había talleres de todo tipo. Estuvo buenísimo, hubo 3.000, 4.000 personas. Pero era el sueño libertino, era Imagine. Era Imagine Supón. a full. Era Supón. Recordemos que el Woodstock original, no el Woodstock uruguayo, tenía gente desnuda en el barro, escenas medio orgiásticas. Bueno, acá tenés, dionisíacas. en las imágenes tenés gente haciendo esculturas con barro. En el momento del documental que suena Imagine tenés... Jorge, si querés, No son las mejores esculturas, ni es la versión de Imagine mejor, es una de 8 bits y la escultura en barro tampoco es muy... No. Es de 8 bits también la Pues escultura ahí en tenés barro. instrumentos caseros. Sí. ¿no? Ves gente tocando como el tambor, Sí. están en ronda. Ahí, mirá. Ahí ese momento es espectacular. Entra acá el muchacho que no sabe Ay, cómo para, pegarle. pausa, por favor, César. Hay una persona, creo que pegándole a una lata o algo así. Sí. Parece un ruido. Y atrás hay una persona que solo puedo describir como una especie de hechicero intergaláctico. Hay una especie de hechicero intergaláctico ahí sentado. Es una ella, creo. No, en la dimensión de la que viene, sí. el Ahí- binomio hombre-mujer no tiene sentido. Es un hechicero intergaláctico. Pero hecho de diario, su Sí, su indumentaria, ¿no? El documental es espectacular y refleja un momento de la historia de nuestro país. Pero te decía, ahí está, este es el momento Woodstock por excelencia. Sí. Se bañan en el río, como en el Woodstock original, ¿viste? Nadando en el Desnudos. río. Ahí se. ¿Cómo te encanta esto? Vos te hubieras encantado ir ahí. Bien peludo ese, parece un hippie. ¿No era una nutria? No sé. Una camiseta con la de punquillos, anarquía. Había mucho punquillo. Anarquistas. Alguien desatando una galleta. Yo creo que está haciendo una atrapasueños, ¿eh? Puede ser. ¿Cómo te gusta esto, Sapo? Vos eres un hippie Pará. de estos. Pará, porque esto lo reconstruí para el famoso libro de los 90. En un momento esta radio Contrapalo, cuando vio que se Que estaba se puso transmitiendo espeso. desde adentro de una capilla. ahí. Capilla y si ven el micrófono que usaba, el estandarte del micrófono de la radio es una botella de plástico que le hizo un agujero y le atravesó el micrófono, entonces lo usaba de estandarte así. Hermoso. Es espectacular. Convocando a los talleres y en un momento ven que se está expresando la cosa y esto es literal, ¿no? Empezó a decir, vamos a parar la mano, vamos a pasar bien, no maten animales, no destrocen árboles y sobre todo no roben a los pobres.
paren con el rastrillo, vayan a laburar a los barrios ricos. Porque en un momento se empezaron a robar entre ellos y sobre todo, la anécdota que pasó a la historia es que había una persona con un cuchillo tramontina, varias personas en realidad corriendo una vaca para tratar de carnearla, cosa que nunca lograron. Y por eso se le puso el Mustock en su momento. Por el hospital psiquiátrico. El Mustock. Ese fue nuestro Imagine. El año Así 90. que persiguieron con tramontinas una vaca con la idea de eventualmente carnearla. Mucha gente que esté escuchando seguramente haya estado ahí. ¿Sí? Sí, estoy seguro que sí. Sí. Voy a agarrar el celular y vas a ver que van a aparecer los mensajes. Porque más allá de todo eso, mucha gente es el recuerdo de su vida. O sea, fueron 3-4 días de libertad absoluta, con buenas bandas en vivo, con autogestión, con todo lo que soñaba un joven en esa época de un mundo libre, ¿no? Qué lindo sería que encuentren a esa persona y le hagan una entrevista. Me podría rendir, Sapo, empezar a buscar a la gente que estuvo ahí y hacer un día donde recordemos este episodio. El CDC. Ya prescribió todo, además. Sí, está prescrito. Alguien todo. reconoció a quién era el del CDC que aparece en el ¿sí? Mirá el fulanito. Hoy es un banquero, poner. Qué lindo ahí está de espalda. El Rolinga. El Rolinga, sí. Es muy bueno. La música de MIDI de Imagine es fenomenal. Entonces, Sapo, para cerrar. No sé por qué terminamos Imagine, gran canción. O sea, estábamos hablando de Venezuela. Y de alguna forma terminamos acá. Sí. Imagine, ¿gran canción o no? ¿O es se una corría canción la medio bola de pelo? que iba a ir, creo que Los Redondos a tocar. ¿Qué iban a hacer Los Redondos? Porque hubo una previa en Libertad, que fue, digamos, un encuentro en Libertad, en Libertad, digamos, ciudad, ¿no? Y de ahí vino eso y se manejó la posibilidad de que estuvieran Los Redondos en vivo. No llegaron. No fue el caso. No se perdieron en el camino. Imagine, entonces, Sí, ¿qué Sapo, pasó? para cerrar. Preguntale a Nico. ¿Temazo o no? Vos sos el sommelier musical. No, Nico, ¿el temazo o no Imagine? Temazo, claro. Temazo. Sí, claro que sí. Temazo, un himno. ¿Compartible su ideología? Yo estuve ahí. Mucha gente estuvo, ¿eh? Mucha ¿Apareció gente. alguien que estuvo ahí? ¿Qué dice? Yo estuve ahí. Puso yo estuve ahí nada más. Y viste que la Ferrari es la Ferrari, ¿no? O sea, puedes leer un mensaje, pues no puedes volver para atrás. 097-441-443. Acá. Y si hay alguna marca con celulares que quiera auspiciar fácil desviarse, estamos. Acá, mirá. ¡Oh, qué lindo! El año que viene cambio el celular. De la radio, no el mío. Puede que salga entonces una nueva edición ampliada de 90 en la década bisagra. Sí, obvio, seguro. Una noche de relámpagos, lluvia y barro, con gente embarrada, mucha cosa. Yo fui al primer Woodstock. Ojo, Yo fui al primer Woodstock del Uruguay que fue en los 80 en Quillú. Bueno, listo, ya está. Me mojaron la oreja. Hubo un primer Woodstock en Quillú. Vamos a investigar. Necesito más datos, pásamelo por favor. Nada, hasta aquí mi participación, Jorge. Perfecto, podemos hacer la pausa y hicimos la ventana al mundo. Ahora puede ser una ventana al pasado, Nico. ¿Cómo la definimos? Podemos hacer eso. Vamos a estar recibiendo a Ana Frega y Nicolás Dufo, los historiadores que están presentando su último libro, Independencia o Unión, la formación del Uruguay. Fácil se impone. Fácil desviarse. Bueno, estamos en un contexto de conmemoraciones. Entre este año que corre, el 2025 y el 2030, se está conmemorando el bicentenario del proceso de independencia que derivó en la formación del Uruguay. Un momento muy oportuno, podemos decir, para plantearse debates e incluso promover nuevos enfoques sobre lo que estaba ocurriendo en este rincón del mundo allá en la década de 1820. Y con ese espíritu es que por estos días está viendo la luz el libro Independencia o Unión, la formación del Uruguay, un trabajo de los historiadores Ana Frega y Nicolás Dufo. Allí, lejos de pensar el nacimiento del Uruguay como Estado independiente, como un destino natural y manifiesto del curso de los acontecimientos, se explora las distintas opciones que estaban debatiéndose en un contexto que tenía mucha incertidumbre política. Coexistían entonces distintas fuerzas políticas y sociales a nivel local, regional e internacional que se alinearon detrás de distintos proyectos políticos para este pedazo de tierra que después terminó derivando en Uruguay. El libro va a ser presentado mañana a las 11 en la sala Hugo Balso del Sodre. Va a contar con la presencia de Raúl Fradkin y Gerardo Caetano, además con la música de Mario Carrero.
Y para adelantarnos a esa presentación es que recibimos a Ana Frega y Nicolás Dufo en estudios. Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿qué Buenas tal? tardes. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, las presentaciones del caso. Ana Frega es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular del Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ex decana de esa facultad. Nicolás también, doctor en Historia, profesor titular del Departamento de Historia Americana de la Facultad de Humanidades y actual decano, recientemente electo decano de la Facultad de Humanidades, así que felicitaciones también. Gracias. Decíamos en la tanda, es un libro que en realidad viene de una editorial argentina. Uno podía pensar, bueno, es una provocación, un libro editado o de editorial argentina cuando habla sobre la formación del Uruguay. Yo, digamos, creo que no, que en realidad es una historia compartida. No es la historia del Uruguay, la historia de la Argentina, la historia de Brasil, de Paraguay, sino que en realidad estamos trabajando sobre una región que va a dar lugar a distintas repúblicas o imperio, en el caso de Brasil. Y no, yo diría que no es una provocación, creo que es una necesidad el que se difunda en Argentina una historia del Uruguay hecha por uruguayos. Porque no es que no haya historias que mencionen al Uruguay en Argentina, pero sobre este proceso me parece que es bueno, digamos, poner los énfasis en los que ponemos nosotros. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que bueno, de repente los intereses por las derivas posteriores de la región del otro lado del Río de la Plata hacen que se marque más tal o cual personaje, tal o cual episodio. Pero nosotros lo que queríamos era trabajar con un mapa abierto, es decir, no sabemos lo que iba a pasar, porque los contemporáneos no lo saben. Entonces, con ese mapa abierto, tratar de ver cuáles fueron las distintas posibilidades que se manejaron e incorporar en este tratamiento también los vínculos con Brasil, porque tal vez los vínculos con las provincias unidas del Río de la Plata se trabajaban más, pero con Brasil, como además la historiografía brasileña, los libros en portugués en general no circulan en Uruguay, bueno, nos parecía importante ver cómo las grandes ideas del momento se estaban debatiendo y eran comunes en la región del Río de la Plata y Brasil en general. Sí, capaz que nos pueden ayudar a situarnos un poco en qué estábamos en ese momento, en la medida que la provincia oriental estaba en ese proceso, porque era la Cisplatina. Claro, Brasil se separa, el Imperio Portugués se separa, o Brasil se separa del Imperio Portugués, y en ese contexto había también una discusión sobre qué hacían en lo que hoy es Brasil a propósito de eso. Estaban los separatistas y los no separatistas, pero a su vez en los separatistas también había distintas visiones sobre qué hacer con el territorio brasileño, y algunas discusiones que tenían ecos también de este lado, o acá en Montevideo. Sí, eso es así. En la década de 1820, para el territorio de la provincia oriental o para lo que hoy es el Uruguay, hay numerosísimos proyectos políticos. Es decir, que se mantenga en la órbita del imperio brasileño, que se independice, aunque la idea de independencia tal vez no era la misma idea que podemos llegar a tener hoy, ¿no? Es decir, yo hoy digo, soy independiente de otros, o un país es independiente de otro, ¿no? En muchos casos se planteaba la posibilidad de independizarse del Brasil, pero unirse a una estructura política mayor. Esa era otra opción. También estaba el caso de, bueno, muchas figuras políticas que, digámoslo así, coqueteaban con los imperios europeos, porque hoy Ana hablaba del mapa amplio. El mapa es mucho más amplio si nosotros pensamos en Inglaterra, si pensamos en la situación de España, si pensamos en Francia también, ¿no? Que a veces uno descuida el rol que tuvo la diplomacia y el imperialismo formal e informal francés en el Río de la Plata, si pensamos también en Portugal, ¿no? Entonces, hay múltiples opciones, ¿no? Y esas opciones, como vos decías, Nicolás, se dan no solo a partir de la ruptura del primer emperador del Brasil con su casa madre, con la casa portuguesa, sino que también hay movimientos políticos
entre los orientales, ¿no? Es decir, hay intentos de, llamémosle, revolución o sublevación en el año 22, en el año 23, ¿no? Que se aprovechan también de esa coyuntura, pero con intención en muchos casos de romper con el Brasil y de romper con Portugal. No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Es decir, no es solo que la coyuntura de la ruptura en la Casa de Braganza, es decir, en la corona portuguesa, es la que facilita ese quiebre en filas orientales. Hay orientales que tienen sus propios proyectos políticos, en muchos casos marcados o formando parte de digamos, del artiguismo en su versión más de base social, ¿no? Es decir, antiguos lugartenientes artiguistas que, bueno, planean continuar con procesos revolucionarios de cara a la independencia. Y en otros casos hay búsquedas de unión o de acuerdos con el resto de la jurisdicción. Vos mencionabas esos intentos de algo parecido a lo que terminó pasando en el 25, en el 22, en el 23. ¿Por qué en ese momento no logró prenderse la chispa que sí se prendió en el 25? Bueno, muchas son siempre múltiples las razones, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar que hacia 1822 las provincias estaban recién, cuando digo las provincias estoy pensando más en el litoral, las provincias del litoral de los ríos Paraná y Uruguay y Buenos Aires. Esas provincias, las que hoy son Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, recién estaban recuperando la posibilidad de una unión a través de un tratado que se hace a comienzos del año 22. O sea, el año 20 había terminado con el derrumbe del artiguismo y con el derrumbe también del proyecto unitario, centralista que impulsaba el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En el 22, la provincia de Buenos Aires está tratando de volver a tejer una hegemonía en el lugar. Y están todavía los fogones calientes, el humito de lo que había sido el levantamiento hasta 1820 estaba muy presente, y se temía que si se hacía un levantamiento, ¿quiénes eran los que iban a liderar ese levantamiento? Los jefes artiguistas, ¿no? Entonces allí había como un temor que podía evitar que volviera, bueno, esa revolución social que en definitiva se había implementado, ese proyecto republicano que era tan fuerte de este lado y tan débil del otro, ¿no? Y eso entonces hace que fracase el movimiento. Quienes están en la provincia oriental del lado brasileño, llamada Cisplatina, apuestan a esa ruptura que se dio entre las fuerzas de ocupación, ¿no? Y eso los lleva a tratar de levantarse, pero tampoco era creíble que hubiera un enfrentamiento armado entre las tropas portuguesas, que lo que querían era volver a Portugal, y las tropas que estaban acompañando a Brasil, ¿no? Si la idea era forzar ahí un levantamiento, eso tampoco se da y terminan pactando. O sea, que el portugués con el de origen portugués, digamos, ¿no? Eso van a pactar. El año 25 es diferente. Y yo creo que es diferente porque el Imperio de Brasil, ya esa posibilidad de mostrar una confederación que pudiera incorporar a la Cisplatina, eso ya había quedado desarticulado. El emperador ya había, disuelto la Asamblea Constituyente que él mismo había convocado. O sea que algunos sectores que apoyaban a Brasil empiezan como a mirar con cierto temor de haber salido de una dominación para haber entrado a otra. Y del lado americano, en diciembre del año 1824 se produce una importante victoria de los patriotas frente a los españoles. Es la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre, si no me equivoco. Sí. Y que esa batalla, si bien demora en saberse, ¿no? Recién a mediados de enero va a llegar la noticia a Buenos Aires, genera un espíritu de, si se acabó la dominación española, ahora hay que acabar con la dominación
brasileña. Un espíritu que, digamos, está muy vinculado, porque en Buenos Aires había gente que estaba preparando el levantamiento, que tenía vínculos con sectores políticos de Buenos Aires, y porque a su vez en Buenos Aires se estaba convocando y empezando a reunir un congreso, ahora sí ya de todas, no de todas, nunca es de todas, pero de más provincias del Río de la Plata, para discutir precisamente cómo se iban a organizar. Y la provincia oriental se planteaba como una provincia integrante de ese conglomerado de provincias del Río de la Plata. Entonces, en el 22, 23 no pudo ser, porque las alianzas no podían plasmar, porque se temía el desorden y demás, y en el 25 ya la situación era otra. Igual hablaron de sectores, ¿no? ¿Cuáles eran los sectores en pugna por alinearse o con la idea de un proyecto independentista o de seguir bajo la égida de algún imperio? ¿Qué sectores representaban esas ideas y por qué? Bueno, ahí lo que tenemos, por ejemplo, de documento, de testimonio de época, entre otros, es un informe que envía Samuel Hood, el cónsul británico en Montevideo, a sus superiores, donde va describiendo los distintos partidos que integran la vida política montevideana, ¿no? Y entonces él los divide entre los imperiales, es decir, aquellos que son más partidarios o más favorables a el Imperio del Brasil, que mayoritariamente coinciden con algunos sectores del alto comercio, con los hacendados que se habían visto beneficiados por la política de tierras de la administración lusa primero y brasileña después, de algunos funcionarios, que eran funcionarios de larga data, en algunos casos incluso con tareas desde el periodo colonial o de antes de la Revolución. Después Hood habla también del grupo de los propiamente españolistas, es decir, aquellos que anhelan el regreso a la corona española, ¿no? Que uno podría decir, eran los que estaban más desactualizados, también un poco por lo que decía Ana, es decir, en los campos de Ayacucho se termina la dominación española en uno de los principales bastiones realistas en el continente americano, que es justamente el virreinato del Perú, o el antiguo virreinato del Perú. Pero hay ahí también un grupo partidario de esa posibilidad. Están también quienes ven con buenos ojos la posibilidad de romper con la corona brasileña e incorporarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que están en ese proceso de debate sobre una constitución, sobre su unidad política y sobre qué características va a tener. Y después están, y eso Hood lo dice con cierto tono despreciativo, los criollos pobres, digamos, que son los que habrían seguido y seguían con las ideas artiguistas, ¿no? Que buscaban poco más que él ni siquiera le da un tinte político así definido, sino que lo que buscan es justamente el desorden, regresar a los tiempos o a la etapa de la revolución, ¿no? Que serían los más radicales, aquellos que habían participado en forma más decidida del artiguismo, ¿no? O sea que dejó huella Artigas, efectivamente. Todo parece indicar que sí, ¿no? Nosotros lo que tenemos son, en muchos casos, testimonios mediados, como este de Hood, que mira el fenómeno revolucionario con cierto grado de asombro, ¿no? O Nicolás Herrera, por ejemplo, le escribe una carta a José Rondó, no me acuerdo ahora, del año 19, en el año 20, y le dice, ¿no? Nosotros tenemos que cortar con todos esos furores de la democracia, ¿no? Lo que le está poniendo una carga negativa a la democracia, contrariamente a la carga que le podemos dar hoy a la democracia, ¿no? Y la democracia, la revolución, el desorden se identifican en buena medida con el artiguismo, con sus bases sociales y con algunas de sus ideas más radicales: el reparto de tierra, la participación política, el espacio para cada uno en su lugar, digamos, ¿no? Pero el espacio para la presencia de grupos subalternos, ¿no? De sectores sociales que habían estado esclavizados, amerindios, etc. Eso se ve con mucha preocupación, no solo por parte de estos sectores de las élites de la provincia oriental, sino también se ve con preocupación en Buenos Aires, en Río de Janeiro y en las diplomacias internacionales que también están aquí presentes.
ustedes lo dicen en la introducción del libro, que parten para este trabajo de un panorama historiográfico distinto al de otras etapas históricas en las que también se conmemoró la independencia. Dicen, hay nuevos temas y problemas que han surgido en las últimas 2 décadas. Vamos a profundizar un poco, bueno, cuáles son esos nuevos temas y problemas en los que se ha trabajado en la historiografía sobre este periodo. Sí, capaz que arranco con uno y después seguís con otro. No, yo creo que un primer elemento que me parece importante señalar es que si bien estamos hablando de un periodo corto, los cambios fueron muy rápidos y a veces la historiografía anterior tendía a calificarlos moralmente, los traidores, esto, lo otro, los veleta, ¿no? Que iban para un lado y iban para el otro. Pero en realidad nosotros lo que vemos, y hay una revisión de la historiografía anterior en esto, es que las posiciones las tenemos que ir viendo, no digo día a día, pero sabemos que cambian. O sea, y sobre todo tenemos que recuperar la incertidumbre de los protagonistas y poder ver cómo jugaron sus fichas en este periodo. Y lo otro que tenemos que recuperar es que circulan noticias falsas, o sea, hay toda una campaña de descrédito, de descrédito o de proyectos que tienden a quitar apoyos a unos o ganar apoyos para otros, ¿no? O sea, eso tenemos que tratar de recuperarlo, porque al estudiar algo que pasó hace 200 años es como que lo vemos como quieto, y en realidad era muy vertiginoso. Y en esa incertidumbre es que comienzan a aparecer estos temas que vienen de atrás, ¿no? Y que encuentran en este conflicto una nueva expresión. Y cuando decimos eso, cuando los oyentes vean la carátula del libro, van a ver que nosotros escogimos un detalle de un óleo contemporáneo, ¿no? de Esteban Garino, que está en el Museo Histórico Departamental de Florida, donde se incluye lo que las fuentes mencionaban de una mujer que era compañera de fulano. O sea, conocemos el nombre de la pareja, pero no conocemos el nombre de ella, como muchas veces ocurre, que tenía trenzas, que era muy sableadora, que llevaba tercerola, llevaba boleadoras y que, era muy, muy fiera en la batalla. Este testimonio lo había conocido Juan Manuel Blanes cuando su hermano empieza a interrogar a los que participaron en la batalla, pero no lo había incluido. El historiador Aníbal Barrios Pintos recupera eso y y a nosotros nos pareció que era importante porque muestra una de las, de los cambios que la historiografía ha presentado. O sea, tratar de correr del foco las figuras, a Juan Antonio Lavalleja, Fructuoso Rivera, Manuel Oribe, que están tratados en el libro, pero no están iluminados como en el juramento de los 33 de Blanes, ¿no? Donde esa luz los concentra, en este caso no a Rivera, que todavía no estaba, pero sí a Juan Antonio y a Manuel Lavalleja junto a Manuel Oribe. Entonces nosotros descentramos eso y tratamos de recuperar protagonismos de distinto tipo, de mujeres, de criollos pobres, de población afrodescendiente, de poblaciones indígenas, que participaron de este proceso. Y cuando decimos participaron, no quiere decir que hayan logrado las cosas por las cuales estaban peleando, no quiere decir que estuvieran peleando por la independencia de la provincia frente a Brasil, pero sí tenemos que recuperar su presencia activa en el movimiento, y presencia que incluso es en los dos bandos, ¿no? O sea, tenemos que pensar eso también, ¿no? Que en general los ejércitos se nutren con los sectores populares, y eso el libro trata
de recuperarlo desde la portada en adelante. ¿Qué podemos decir a propósito de ahí, de los intereses y los proyectos a los que adscribían los grupos subalternos? Bueno, los esclavos buscaban la libertad. Que eso también tiene que ver con esa transformación historiográfica que está presente en el libro, desde la portada, como decía Ana, y también en la introducción de dar cuenta de esta renovación. Es decir, todos los que fuimos a la escuela en este país, pública o privada, aprendimos, digamos, el relato más tradicional de la independencia del Uruguay, crear un país independiente, etc. Bueno, nosotros buscamos romper con ese relato nacionalista, en parte con esa ampliación geográfica de la que hablaba Ana, en parte mostrando también los distintos proyectos políticos que convivieron, la independencia o unión, la posibilidad de ser un protectorado, de ser parte de un imperio, etc. Y a su vez también jugar con lo que significó la independencia en la época, ¿no? Es decir, porque para algunos ser independiente podía ser romper con un poder, romper las cadenas con un poder extranjero e incorporarse a una estructura jurídica mayor o una estructura política mayor. Para otros, por ejemplo, para una persona esclavizada, ser independiente era ganar la libertad, ¿no? Para una mujer de la época, ser independiente podía ser poder participar o de una batalla, poder romper en algunos casos con el corsé de la moral de la época, ¿no? Eso ocurre en muchos procesos revolucionarios, y eso ocurrió en estos procesos revolucionarios, ¿no? Es decir, bueno, también hay un cambio no solo político, sino que también hay un cambio en la moral dominante, ¿no? Es decir, bueno, se avanza en un plano inclinado, se le deja de hacer caso a las autoridades. La autoridad puede ser un padre, un cura. Yo con esto no estoy diciendo que se haya destruido, digamos, esa moral dominante, pero hay en algún sentido cuestionamientos, ¿no? La independencia para, por ejemplo, los grupos amerindios puede ser tener tierra. O para un criollo pobre puede ser, o para un hombre o mujer puede ser también mantener las tierras que habían obtenido durante el periodo de apogeo de la Revolución Oriental o de la Revolución Artiguista, ¿sí? Entonces, también esa definición muy cerrada de independencia, es decir, independencia equivale a la independencia y a la formación de un país, ha sido restrictiva para explicar los fenómenos o para explicar los sucesos, ¿no? Tenés como la historia oficial, tenés la historia irreverente, pienso en Guillermo Vázquez Franco y sus libros sobre los mitos fundacionales, y ahora aparece, por lo que vengo entendiendo, aparece esta mirada que es los diferentes intereses que había en torno a la idea de independencia en esa época, ¿no? Y poner foco justamente en esas pequeñas historias para entender lo complejo que fue ese proceso. Ustedes incrustan ese libro ahí, en ese lugar que capaz que no tiene tanta cabida en la formación oficial. Bueno, yo no comulgo mucho ni con la historia, cuando digo no comulgo, en el sentido de no sé si hay una historia oficial y una historia irreverente, o sea, pero, no sé si existe una historia oficial y una historia irreverente, o sea, no sabría... la historia oficial es por lo pronto la historia que se imparte en los centros de formación. Pero yo ahí reivindico la libertad de los docentes. O sea, yo no... Por eso digo, no sé... Cuando se arma un programa decís que no hay cierto cuando se arma un programa, pero cuando el docente está en el aula... no sé, a mí me tocó dar clase durante la dictadura civil-militar. Y yo di clase, di la revolución, di al coronel Lorenzo Latorre, que incluso fue un inspector justo cuando estaba dando la dictadura de Latorre, me fueron a ver. Yo no, por eso yo sacaría las etiquetas. ¿Y dónde nos ubicamos? ¿No? Pensaría dónde nos ubicamos nosotros. Y yo creo que nos ubicamos dentro de una historia que reivindica el carácter, profesional de la tarea, que no se limita a lo que son los límites nacionales actuales, porque no se podría entender al día hoy, ¿no? Enseñamos historia del Uruguay. ¿Podemos entender la historia del Uruguay si la cerramos al norte del río Cuarem? No la podemos entender, porque el Uruguay no está aislado, sino que forma parte de una región, de un mundo que está transformándose. Entonces, yo creo que nosotros
en este libro nos estamos ubicando en una historia profesional que atiende distintas escalas espaciales, ¿no? Lo que decíamos de la geografía, que también considera que no existe la sociedad, sino que existen grupos sociales que tienen intereses, que pueden hacer alianzas, que pueden confrontar, que los personajes en ese momento no saben lo que va a pasar y entonces van a actuar de acuerdo, bueno, a lo que a su lectura de ese presente, que hay muchos intereses cruzados, porque realmente hay muchas presiones y nosotros las vemos en las fuentes. También está la consideración que hace, digamos, lo que sería el documento oficial y lo que es el comentario que se hace por debajo. Y en ese comentario que se hace por debajo aparecen muchísimas más cosas que no se dicen. Entonces, vamos por ahí. Que el libro agota el tema, no lo agota. O sea, no podemos tener la pretensión de, digamos, de poner un punto final y que esto se transforme en la historia oficial. La versión definitiva. La versión definitiva. No tenemos esto. Pero si la pregunta que hizo el Sapo la llevo por otro lado, ¿no? No pongamos la dicotomía oficial irreverente. Pero sí uno ve que hay como una construcción política actual respecto a estos mismos temas, ¿no? Independencia, unión, ¿no? Vos tenés, evidentemente sigue habiendo en la sociedad uruguaya gente que tiene un pensamiento político más independentista, más unionista, gente que se agarra a la construcción del Uruguay independiente y dice, nosotros no somos argentinos, y eso lo forma como parte de su discurso político. Gente que no, que dice, bueno, nos equivocamos, miramos Europa, no sé qué, pero en realidad nuestro lugar es en América, una patria grande. Sigue habiendo eso. ¿Hubo desde la historia una construcción con respecto a ese tema de buscar, pues también la historia a veces es política, ¿no? Especialmente cuando uno piensa en la educación. Cuando se creó Ciudadanía, por ejemplo, hubo un proyecto de decir, bueno, nuestra historia tiene que ser una de estas dos cosas, o independiente o unionista, vamos por este lado. Ese proceso, ¿cómo lo ven? Que es un poco más complejo que oficial versus irreverente, ¿no? Sí, yo creo que Nicolás puede responderlo mejor, pero te voy a decir una cosa pequeñita. En cada, digamos, cuando yo defendía esto de la historia profesional, no estaba desligando de que los profesionales de la historia vivimos en un presente. Eso simplemente quería que quedara claro, porque nuestras preguntas son preguntas diferentes de las que se hicieron en otro momento. Pero no, eso es así. Es decir, las preguntas que nosotros nos hacemos surgen siempre del presente, ¿no? En relación a nuestra vida como integrantes de un grupo social, de una sociedad, nuestra biografía, ¿no? Es decir, bueno, nosotros, si nos preocupamos por ejemplo, las mujeres o por los afros, es porque hoy hay movimientos sociales vigorosos que preguntan o buscan respuestas para saber qué pasó en la historia del Uruguay o en la historia de la región con los afros, dónde estaban las mujeres, y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, siempre las preguntas surgen desde el presente. Nosotros defendemos la idea de una historia, llamémosle científica, que sigue un método, que intenta, a partir de la documentación, ¿no? Que muchas veces nos dicen, los historiadores escriben unas cosas súper aburridas, llenas de citas, pero para nosotros no es algo banal. Es decir, la cita o la referencia al documento es la manera en la cual nosotros podemos probar, es nuestro laboratorio en algún sentido, ¿no? Es decir, un químico, un bioquímico experimenta en el laboratorio y después dice, yo para llegar a este resultado hice este experimento. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, es decir, para llegar a estas conclusiones, para construir este relato, tenemos estas pruebas que dan cuenta de eso, ¿sí? Aunque, por supuesto que hay controversias, ¿no? Hubo controversia este año, pero lo hay siempre, sobre el abrazo del Monzón, lo que implicó, si Rivera aceptó bajo coacción o ya estaba todo preparado, y así podemos encontrar, porque lo que tenemos son numerosos testimonios de época que dicen una cosa u otra. Nosotros no decimos, tiene toda la razón y este testimonio tiene toda la razón. Tratamos de buscar un término medio, tratamos de ser lo más objetivo posible, ¿sí? Creo que a lo largo del desarrollo de la historiografía uruguaya, en muchas ocasiones hubo una intención, como tú señalabas, de hacer un uso político de la historia, justamente para formar
ciudadanía, para formar un relato nacional, que eso lo han hecho todos los países occidentales, por lo menos, ¿no? Es decir, si uno ve o busca paralelismos con la historia del Brasil, con la historia del Paraguay, con la historia de Francia, con la historia de Alemania, lo que va a encontrar son procesos muy similares. Es decir, bueno, hay un momento en el cual las personas empiezan a participar activamente de la vida política, ganan derechos civiles, empiezan a votar, se empieza a construir esa idea de ciudadanía y la educación cumple un papel, ¿no? Para que vos puedas cumplir con tus derechos ciudadanos, también tenés que construir un relato sobre el pasado que te aúne a un montón de personas, ¿no? Que te permita gritar el gol de la selección, pero que también te permita decir, bueno, yo a este otro lo identifico como un igual y tenemos un pasado común, ¿no? Es decir, esa fue una construcción deliberada con una postura hipernacionalista, ¿no? Hipernacionalista, que tal vez era necesaria. Yo no voy a entrar ahora en ese tipo de juicios, es decir, porque vos estás creando un país, tenés población migrante, en el caso de los países americanos, entonces sí hubo un uso político del pasado. Nosotros no pretendemos con nuestras investigaciones o con nuestros trabajos que sea hacer nosotros un uso político del pasado. Después, el libro circula y puede tener la interpretación o cada uno hará la interpretación. Todo lo que es muy complicado para el uso político de un libro como Bueno, nosotros apostamos en algún sentido a eso, ¿no? Pero también es cierto que, es decir, que, bueno, no décadas, siglos de educación nacional, de educación en un tono nacionalista, miradas muy restrictivas de lo que fue la independencia, también forman esto que tú señalabas de que están quienes son unionistas, quienes son independentistas. Nosotros tenemos una mirada amplia. No decimos hay que ser independentistas, hay que ser unionistas. Lo que queremos mostrar es que hubo muchas posibilidades. Y eso que planteabas ahora, lo saco un poco del libro y voy un poco más en general en la historia, ¿no? Está claro que como decían ustedes, ¿no? Bueno, por alguna razón en un momento el foco estaba puesto sobre unos hombres muy específicos, contemos la historia de ellos, y después en otro momento la gente se empieza a preguntar, bueno, pero yo quiero saber la historia de las mujeres, los negros, etcétera. Hay algunas preguntas igual que capaz que se pasan un poco de rosca con la actualidad, por ejemplo, no sé, el debate que vimos hace poco de Rivera, si Rivera genocida o no, ¿no? Que capaz que la palabra genocida, el concepto genocidio, capaz que si vas a ir a la lectura de hechos que pasaron en esa época, capaz que hace un poco de ruido, ¿no? Hay preguntas que uno se puede plantear desde la actualidad que capaz que no es por ahí, que se pasan un poquito de rosca, o no, toda pregunta es válida y ahí no se juegan otros intereses. Bueno, bueno, la curiosidad nos mueve. No, por eso. Yo creo que toda pregunta es válida. Son válidas. Ahí el problema es cómo construir las respuestas, ¿no? Pero para mí las preguntas son válidas. Y también, ¿no? Es decir, la historia es una... Salimos del libro, pero la historia es una disciplina viva donde, bueno, hay distintas nociones de qué es la historia. Una es la que podemos tener las historiadoras y los historiadores más académicos, si se quiere, pero historia tenemos todos, o todo el tiempo convivimos con la historia. Incluso aquellos que nos dicen, a mí no me interesa el pasado, pienso en el futuro, todos somos resultado de una historia, ¿no? Entonces, las preguntas las podemos hacer todo el tiempo. ¿Por qué ocurrieron las cosas? Si está bien o no aplicar determinados conceptos a los acontecimientos pasados, si esos conceptos eventualmente se podrían matizar. Yo no estoy dando una respuesta. Lo que estoy diciendo es que las preguntas son válidas. Después hay formas distintas de construir una respuesta. Nosotros, por ejemplo, para poder afirmar algo, es eso, es ese trabajo tedioso de ver los documentos, de ver el archivo, de repente mirar cientos de cartas para escribir un párrafo, ¿no? Es decir, es un trabajo también muy, muy ingrato el del historiador o el de la historiadora, ¿no? Es más fácil juzgar que investigar. Pero uno ve, acá de atrevido nomás lo digo, ¿no? Pero uno ve que a veces, a la hora de escribir historia, y cuando tenés apenas píxeles de esa historia y tenés que reconstruir la imagen, ¿juega la imaginación del historiador o no? Juega la imaginación en base a los conocimientos que tiene, pero tiene que rellenar baches el historiador, ¿no? Cuando hay poco material de origen. Y a veces dice, hasta acá llegué y no puedo avanzar más. También. Vos pensá que, por ejemplo, en el caso, no sé, vamos a salir también del Uruguay. Pensá en el caso del antiguo Egipto. Claro. Hollywood, todo el tiempo tenemos referencias, vemos, no sé, la efigie de Giza y decimos Egipto.
Y en realidad lo que debe haber sobrevivido es voy a decir algo que seguramente esté mal, pero es el 10% de todas las fuentes o de todos los documentos del Antiguo Egipto. ¿Eso impidió que la historia pudiera ser reconstrucción histórica? No. Lo que hace de la historia en tanto disciplina es una disciplina perfectible. Es decir, que de repente mañana alguien en el desierto en Egipto encuentra algo que cambia una forma de observar, ¿no? Yo siempre pongo en clase un ejemplo que para mí es paradigmático, que no es el único ni mucho menos, y es que José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, posiblemente dos de los más grandes historiadores que tiene este país en su historia, escribieron 8 tomos de Valle de los Estancieros y el Imperio Británico y no vieron ni un documento del Archivo Valle. 8 tomos, no vieron ni un documento del Archivo Valle. Y habla malo bien eso. Habla malo bien eso. No, mal de la política archivística porque, Bueno, porque es un archivo privado que no se puede consultar. Habla muy bien de ellos como... ¿Al día de hoy? Al día de hoy, sí. Pero habla muy bien de ellos como historiadores porque lograron un acercamiento a el periodo del vallismo y a las relaciones sociales, políticas, culturales, económicas del vallismo en su contexto, sin ver una fuente fundamental que era lo que pensaba don José Valle Giordano. ¿Quién tiene ese paréntesis? ¿Quién tiene ese archivo? La familia Valle. ¿Y no está abierto a los investigadores? En el momento que Barrán y Nahum hicieron su investigación no estaba abierto. Hoy tendrás que hacer la consulta privada, ¿no? Decir, bueno, sí. me dejan investigarlo. Pero lo pongo como ejemplo en ese sentido. Y son textos fundamentales para comprender el fenómeno vallista que, digamos, no vieron una fuente que seguramente podía haber aportado o enriquecido su interpretación de los acontecimientos. Pero Milton Wagner, por ejemplo, no pudo ver. Él sí. Sí, él sí. Milton Por eso Wagner escribió tanto. No sé. ¿Existe la apropiación en Uruguay para este tipo? No. No vamos a poner en esa Decíamos que, digamos, ustedes se paran mirando a los actores y entendiéndolos en función de que se mueven por la idea de incertidumbre, ¿no? De que ninguno sabe bien qué es lo que va a terminar ocurriendo y se mueven en función de los intereses concretos del momento. Se forma el Uruguay, 1830, pero la discusión sobre si el Uruguay era viable o no siguió mucho tiempo después. ¿En qué momento el Uruguay se consideró una idea estable más allá de que el país ya existía hacía tiempo? Sí, eso es difícil, ¿no? Porque además uno podría decir, bueno, a comienzos del siglo XX ya hay como un asentamiento de la viabilidad, pero eso es un tema que puede seguir y que puede volver a aparecer, ¿no? Digo, eso es así. Lo que es interesante es que a lo largo del siglo XIX siguieron pensándose estos proyectos de independencia o de unión. O sea, eso es interesante. Que se siga pensando en que puede haber lo mejor es que Montevideo sea un protectorado de el Reino Unido, que sea francés, o que se puedan unir las provincias del sur de Brasil que eran republicanas. O sea, lo interesante es que el proceso no se vio como cerrado, y también es interesante esa discusión sobre el pasado reciente, ¿no? Cuando hablamos de pasado reciente nos parece que estamos hablando de la dictadura, ¿no? de cosas de hace pocos años. Pero pensemos que también para ellos era un pasado reciente. ¿Y cómo se ubicaban? ¿Qué lectura hacían del lugar que ocuparon en el momento de los acontecimientos, ¿no? Porque tienen que lidiar con eso. ¿De qué lado estaban? ¿Estaban del lado del Montevideo brasileño o estaban del lado de los patriotas, ¿no? Y a su vez, cuando se discute, no es casualidad que primero se plantee como fiesta cívica 1830, la jura de la Constitución, al lado del 25 de mayo, por 1810, ¿no? Y con medios feriados que tenían que ver, con acontecimientos muy inmediatos, una batalla importante ganada, la de Ituzaingó, pero la ratificación de la Convención Preliminar de Paz del 28. Y que en 1860 esa idea del año 28 se quiere eliminar. ¿Y por qué se quiere eliminar? ¿Por qué?
por la posición que tiene Uruguay en la región frente al Estado de Buenos Aires y luego a la República Argentina y al Imperio de Brasil. Entonces, es una situación geopolítica muy complicada y hay que tratar de afirmar esa independencia. Y es tan complicada que pocos años después, en 1863 y hasta el 65, se va a producir una invasión que va a tener el apoyo de las provincias argentinas y del Imperio de Brasil. Y después Uruguay se va a embarcar en una guerra contra el Paraguay. Entonces, el tratar de decir no, el año 1825 es el año que hay que celebrar, no es por casualidad. Es porque era un incordio el 28, seguro. Es porque hay que afirmarse en la voluntad de ser independientes. Claro. ¿No? Aunque no quede claro de qué. Aunque no quede claro, hay que decir esto es así. Ahora, después aparece la recuperación del artiguismo. Bastante. ¿Cuándo empieza a aparecer? A ver, nunca desapareció y hay en la prensa aparecen unos orientales, o sea, firmados unos orientales, o sea, siempre hay como un run frente a Artigas. Hacia 1860 también va a aparecer una biografía publicada del otro lado del río. Pero el momento más fuerte de recuperación del artiguismo está ligado a la afirmación del Uruguay bajo los gobiernos militares. Y ahí estamos, diría, básicamente en la década de 1880 y en la dictadura de Máximo Santos, que, se hace pintar en la Plaza Independencia toda la plana mayor del ejército con el monumento a Artigas, que no existía y que se va a instalar 40 años después, pero como continuadores, ¿no? Es decir, ese ejército que estaba gobernando el país como continuador de ese otro general que había inspirado. Bien. Bueno, hablando de rellenar la historia, ¿no? Ahí estaban tratando de crear historia. O sea, es una forma de crear historia también, ¿no? Sí, de crear memoria histórica, capaz, y no de historia en el sentido de este trabajo que hacemos nosotros. Pero de esa cuestión ciudadana, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, el libro se llama Independencia o Unión, la formación del Uruguay. Estábamos conversando con Ana Frega y Nicolás Dufo. Se presenta mañana a las 11 en la sala Hugo Balso. Va a estar presentado por Gerardo Caetano y Raúl Fradkin, y va a tener también la participación de Mario Carrero con música, ¿no? ¿Caetano tuvo acceso al Archivo Valle? Que lo conteste Gerardo Caetano. Traele y le preguntás. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.